La importancia de la ley natural y las leyes que nos gobiernan. La ley. Para ser libre es necesaria una ley, es decir, una norma que nos dice lo que hay que hacer y lo que no. La ley, en sentido propio, no se puede dar entre animales que obran por necesidad, que realizan sus actos por instinto natural y no pueden adoptar otra forma de acción distinta a la que dicta sus instintos. Por el contrario, el hombre que goza de libertad tiene la facultad de obrar o no obrar, de actuar de esta manera o de aquella, porque el objeto del querer es posterior al juicio que hace la razón. El juicio que establece la razón dice lo que es bueno y debe seguirse, y lo que es malo y debe evitarse. Por tanto, es la razón quien prescribe a la voluntad lo que debe buscar y lo que debe evitar para que el hombre alcance su fin, al cual debe dirigir sus acciones. Bien se dice que la ordenación de la razón es lo que se llama ley, lo que implica que aquello que justifica la importancia de la ley ha de buscarse en la libertad, que no es más que la necesidad de que la voluntad humana no sea parte de la recta razón. Nada más absurdo y engañoso cuando se dice que el hombre, para que sea verdaderamente libre, ha de estar desligado de la ley, porque si esto fuera cierto, sería decir que la libertad supondría comportarse en desacuerdo con la razón. Pero esto es lo que está pasando en nuestra sociedad. Las leyes que nos gobiernan siguen este falso y delirante principio sin que nadie se dé por enterado. Es decir, las leyes positivas del Estado se fundamentan en una falsa libertad que propugna una voluntad humana alejada de la recta razón. La ley natural. Para ser libre hay que vivir sometido a la ley que guía al hombre en su acción y lo mueve para obrar el bien y evitar el mal. Tal es la principal de todas las leyes, la ley natural, escrita y grabada en el corazón de todo hombre, por ser la misma razón humana que manda al hombre obrar el bien y prohíbe al hombre hacer el mal. Pero este precepto de la razón humana no tendría fuerza de ley si no fuera un reflejo, un eco de una razón más alta, de una ley superior. La ley natural es la misma ley eterna de Dios, y la ley eterna divina es, a su vez, la razón eterna de Dios creador y gobernador de todo el universo. Lo dicho hasta ahora es de suma importancia para entender que entre las leyes que emanan del Estado hay algunas cuyo objeto consiste en lo que es bueno o malo por naturaleza. Pues bien, estas son anteriores al mismo Estado. El origen de estas leyes hay que buscarlo en la ley natural y por tanto en la ley eterna de Dios. Por lo cual, los preceptos de derecho natural incluidos en las leyes positivas del Estado tienen un origen de autoridad mucho más alto que la autoridad del propio Estado. Es la autoridad que emana de la ley natural y de la ley eterna. Dice sabiamente San Agustín: nada hay justo y legítimo en la ley temporal que no lo hayan tomado los hombres de la ley eterna. Existen leyes y normas del Estado que no proceden del derecho natural de modo inmediato y próximo, sino de forma remota e indirecta. Pues bien, ya sea de forma directa, ya indirecta, las leyes están vinculadas a la ley natural y más en concreto de la ley eterna.
Aquellas leyes positivas del Estado que tengan en cuenta la ley natural y la ley eterna serán las que proporcionen la verdadera libertad a los ciudadanos, porque sólo y únicamente cuando la razón del hombre sigue la razón divina, conoce y vive la verdadera libertad. Porque así como la ordenación de la razón es lo que se llama ley, como se ha indicado, así cuando las leyes del Estado ordenen la razón hacia la razón divina, así estas leyes proporcionarán la verdadera felicidad al ciudadano al establecer el verdadero marco de la libertad. El Estado. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Las leyes del Estado que desprecian la ley natural y la ley eterna, lo que implica que el juicio de la razón queda oscurecido y la voluntad enviciada, y nadie lo advierte. ¿Dónde están los sabios? Lo aberrante se ha abierto paso en la sociedad y con ello convivimos aceptándolo unos más, otros menos, pero aceptándolo. Se ha invertido el orden de la naturaleza, se niega la propia naturaleza del ser humano, se niega la misma relación natural del hombre y mujer, se niega el bien y el mal, solo la apariencia y capricho del hombre es lo que importa. Nunca las leyes que desprecian la ley de Dios pueden ofrecer la verdadera libertad al hombre y por tanto nunca la verdadera felicidad. Nunca habrá orden en la sociedad, ni seguridad, ni paz, ni moralidad, ni honestidad, ni justicia. Una sociedad que acepta ser gobernada mediante leyes que niegan la ley natural y desprecian la ley eterna, solo puede esperar sufrimiento, lágrimas y muerte. Negar la misma ley natural es negarse a ser lo que uno es, un ser racional, es negar la propia razón humana, sustituyéndola por la pura apetencia. El deseo concupiscente guía al hombre, no la recta razón. El instinto animal puede llegar a ser más digno que la actuación del hombre cuando niega su propia razón, pervirtiéndola. Pues a fin y al cabo, el instinto animal es seguir el orden establecido por la ley eterna de Dios en los animales irracionales, pero oscurecer la razón sometiéndola al deseo es propio del hombre, que se revela ante Dios como en su día se rebelaron los ángeles caídos. La Iglesia. Hoy en día la Iglesia calla, quizá desmemoriada o ignorante, o ambas cosas por conveniencia. Pero hubo un tiempo, hace ya bastante, que con autoridad y sin arrodillarse ante los poderosos decía: una sola causa tienen los hombres para no obedecer. Cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho natural o al derecho divino. Por tanto, en todas aquellas cosas, ya sean en forma de ley, de norma, de conducta, de forma de expresión, etc., en las que sean violadas la ley natural o la voluntad divina, ni pueden ser mandadas ni pueden ser obedecidas. La doctrina secular de la Iglesia hasta la ruptura del Concilio Vaticano II, en lo referente al poder político, ha sido invariable. El origen del poder hay que ponerlo en Dios como principio natural y necesario. Así se manifestaba el Papa León XIII en su encíclica Diuturnum Iud sobre el origen del poder, y así se han manifestado todos los pontífices. Conforme a lo dicho y como consecuencia, aún los dirigentes políticos sean elegidos por sufragio universal, lo son para que ejerzan un poder que es dado por Dios. Por tanto, no son los gobernantes o el sistema político quien confiere el poder les es conferido de parte de Dios. Esta verdad ha sido mantenida por la tradición desde los mismos padres de la Iglesia. Dice San Agustín que sólo a Dios se le puede atribuir la potestad de dar el reino y el poder. San Gregorio Magno afirma lo mismo con las siguientes palabras:
Confesamos que el poder les viene del cielo, a los emperadores y a los reyes. San Juan Crisóstomo, por añadir uno más de una gran lista, nos ha dejado dicho: que haya principados y que unos manden y que otros sean súbditos no sucede por casualidad y temerariamente, sino por la divina sabiduría. La Iglesia, por medio de los santos padres y de los grandes doctores, nos dice que incluso por la misma luz natural de la razón esta verdad puede ser aprehendida. Por lo que decir que el poder tiene su origen en Dios es propio de la razón natural y no una invención o conveniencia de la Iglesia. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios implica, a ejemplo de los mismos apóstoles y de los mártires sobre cuya sangre está edificada la Iglesia, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la voluntad de los gobernantes contradice la voluntad y las leyes de Dios, los que mandan rebasan su ámbito de poder pervirtiendo la justicia. No se les puede obedecer. Las leyes que nos gobiernan han conseguido cambiar la sociedad, pues así lo han dicho los mismos gobernantes. Vivimos en una sociedad sin Dios, donde no cabe lugar a su palabra, ni cabe lugar a los más elementales principios de la ley natural. Es una sociedad abocada a la propia destrucción, donde terminarán dominando la impiedad, la injusticia, la depravación, la inmoral más abyecta, la idolatría y en el horizonte que se acerca, el culto a Satanás. La Iglesia está callada. ¿Por qué calla? ¿Por qué no hace un servicio a la sociedad y al bien común, recordando simplemente lo que decía antes? No hay ninguna autoridad en la Iglesia que sepa que las leyes no pueden despreciar la ley natural, que no se pueden obedecer las leyes que atentan contra la ley de Dios. Si la Iglesia calla, ¿quién dará voz a los pequeños, a los que sufren las consecuencias de las leyes injustas, a los que no saben, a los ingenuos, a los sencillos y simples, a los hombres de buena voluntad? El origen de los problemas de nuestra sociedad está en los principios que inspiran las leyes que nos gobiernan. Si la Iglesia no advierte del peligro, ¿quién lo hará?